Uno de ustedes en esta noche. Estoy contento de poder estar en la casa del Señor para hacer algo que me apasiona, y esto es predicar la palabra del Señor. Le agradezco a vuestro pastor y a nuestro hermano José por la bendición, la gentileza de invitarnos, de concedernos el uso de la palabra en el púlpito en esta experiencia de la semana o el tiempo donde celebramos aniversario, en un tiempo también maravilloso, en el tiempo de la Natividad. Y yo quiero aprovechar la oportunidad, saludar de parte de nuestra iglesia, la Iglesia de Renovación. Estamos allá en Río Grande, Puerto Rico. Mi pastor, el reverendo doctor Rafael Osorio, su esposa Loida, y somos parte del equipo de la iglesia. Yo me encargo en el tema de educación cristiana. Mi querida esposa, la doctora Giovanni, trabaja con el Ministerio de Intercesión. Y nuestros hermanos José y Maritza, que están con nosotros, ¿verdad?, a la iglesia, restaurando, levantando al caído. Y hemos hecho una amistad maravillosa después de esa experiencia de viaje que tuvimos allá a la Tierra Santa. Anualmente el Señor nos da el privilegio de poder guiar estas experiencias con conferencias, talleres, dirigidos a que conozcamos estos lugares donde los documentos originales de la Biblia se escribieron. Vamos a estos lugares con la idea de adquirir sabiduría y de que eso que nosotros leemos en la Escritura, tal como hoy vamos a hacer estos relatos de la Navidad, podamos luego enseñar y predicar al respecto. Así que yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde está, y me gustaría que me acompañara al Evangelio según San Lucas. Hoy yo quiero ir al capítulo 2, vamos a leer los versículos del 8 al 20, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Hoy estamos en un tiempo maravilloso, hoy estamos casi cerrando el Adviento. Y el Adviento es un tiempo de expectativa y de espera. Diga conmigo expectativa. Diga conmigo tiempo de espera. Tiempo de espera. La iglesia del Señor espera la manifestación gloriosa de su Salvador en este momento, en la figura del niño, donde nace para traernos vida, esperanza y salvación. Más que el asunto de la fecha de la Natividad, celebramos el evento, que es el nacimiento, y celebramos la encarnación. Wow, que es que el Dios poderoso del universo se hace hombre por ti y por mí. Y entonces hoy, en este cuarto domingo, vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Y vamos al versículo 8 hasta el versículo 20. Hablaremos bajo el tema Cristo, la esperanza en la Navidad. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y dice, pero el ángel le dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues ahora hasta Belén y veamos qué ha sucedido, y esto que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron. Y todo lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como Él lo que se había dicho. El Señor añada bendición a esta palabra. Vamos a tener la oportunidad de cerrar los ojos para orar y pedirle que nos hable poderosamente al Señor. Que cada amigo que se encuentre en este lugar en esta noche pueda saber que el corazón nuestro debe ser un pesebre donde Jesús pueda nacer. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por este tiempo donde tendremos la bendición de poner la misma. Nosotros te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo a través de la misma, y que nosotros podamos predicarla con gracia, con poder, con autoridad y con unción, y que cada corazón sea edificado por el poder de tu poderosa palabra. Escóndenos en tu presencia y habla tú, Señor,
habla que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias diciendo amén. Y amén. Usted puede estar sentado. Cristo, la esperanza de la Navidad. Dígame, por ahí está, sé que en la audiencia está Yolanda, Johnny, que también viaja con nosotros, está Norma, está Nino, está por ahí también María, está Poli, bueno, hay un corillo aquí cantando. Y donde José Manuel, ¿dónde está? No lo he visto, ahí no lo veo. Ah, es que está por allá atrás, qué bueno, qué bueno. Miren, estas experiencias de reencuentro son maravillosas. ¿Sabe? Hace algunos años, en el 2005 para ser exacto, se llevó a la pantalla por Warner Media y Disney la segunda novela de una saga de 7 que se llamó Las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia son unas 7 novelas escritas por C.S. Lewis, para mí, uno de los cristianos más influyentes del siglo XX, británico. Autor de ellos, cristiano, era un ateo que se convierte al evangelio y se convirtió en un autor prolífico, era profesor de literatura en Oxford. Y este señor escribe esta novela que se llama El León, la Bruja y el Ropero, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Y esto se llevó a la pantalla específicamente en una Navidad porque tiene que ver con el tema de la Navidad. Unos hermanos, se llaman los hermanos Pevensey, van a pasar el verano a la casa de un profesor que se llama Diggory Kirk. Y este señor, en medio de su casa, descubren un armario de ropa que tiene una virtud muy especial, y es que es una puerta a otro mundo, al mundo de Narnia, que es un universo donde los animales hablan, y cuando ellos llegan están en una temporada de invierno. Hay un invierno muy crudo y muy fuerte, y en ese país o en ese universo la gente vive en una condición de una gran maldición y en una condición deprimente. Es un lugar donde este mundo siempre es invierno, pero nunca llega la Navidad. Es un mundo que siempre es frío, que siempre está en invierno, pero nunca llega la Navidad. Y yo pensaba, queridos hermanos, que precisamente esto es una excelente descripción de lo que pasa en el mundo de las personas que habitan y viven donde Cristo no está. Es aquella condición donde aquel que no tiene a Cristo vive. ¿Por qué? Porque es un mundo frío, con la crueldad del pecado, y aunque el mundo nos lo quiera vender como una celebración, queridos hermanos, el pecado no es una fiesta, es una desgracia. No es divertido, el pecado es una tragedia. Es más, entretiene al principio, pero al final se paga la factura y muy cara. Llévese esa, que esta noche es de gratis. Y la Navidad es un tiempo en el que recordamos que nace una esperanza. Y es que nosotros necesitamos a Cristo el Señor, que es nuestra esperanza. Yo creo que a veces, hoy es bueno recordarlo. Estamos celebrando en una iglesia que está cumpliendo 41 años de militancia, de haber sido plantados en esta comunidad para que este pueblo, Aguadilla, barrios adyacentes y donde quiera que el Señor nos dé influencia, reconozca el señorío de Cristo. Y a veces se nos olvida que todavía alrededor nuestro hay gente que vive sin fe y sin esperanza. Algo pasa, o sea, cuando Cristo viene en nuestro corazón, nos vacuna y nos da el antídoto contra el pecado. Y luego el discipulado y esta palabra poderosa y este evangelio nos da un suelo tan poderoso que cambia nuestra manera de ser. Y empezamos a cantar: las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Se acuerda tal vez cuando de donde su familia estaba a donde está hoy? Porque se paró sobre la roca inconmovible que es Cristo. Entonces esa realidad nos cambia, nos transforma, nos acomoda, y de alguna manera no nos acordamos entonces después de compartir esta esperanza con alguien más, que no una esperanza cualquiera. Queridos hermanos, Cristo es la única esperanza, no hay nada más allá afuera. Yo le pregunto, ¿cómo usted vivía antes de llegar a Cristo? ¿Se acuerda? No sé. ¿Se acuerda de la ansiedad, tal vez de la angustia? Yo no sé dónde usted estaba o qué Dios hizo para su familia, pero algunos Dios los sacó del lodo cenagoso. Los sacó del pozo de la angustia y de la desesperación. Si no hubiera sido por el Señor, cantábamos, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. ¿Verdad que sí? Santo. Yo no sé si usted se acuerda el día que usted se convirtió. Déjame llevarlo ahí. No lo quiero solamente que lo piense. Quiero que vaya en su mente ese día. No sé si usted tuvo la oportunidad de pasar al frente del pastor,
Algunos tal vez no fue de esa manera. Algunos tal vez fue en el carro, en un momento donde el Espíritu Santo te dio la convicción. Alguien te predicó en una casa, un amigo. No sé dónde tú estabas. Yo recuerdo el día que me convertí y recuerdo el día que me bauticé. Tenía 12 años, en el Puente Herrera de Loíza. Me bautizó el reverendo Luisín Osorio y mi papá de pastor asistente. Yo recuerdo cuando salí de las aguas que me sentía como liviano, como si fuera una cometa, como si fuera una chiringa. Porque me sentía liviano. Aún con 12 años yo sabía que algo había pasado en mí. El hipnólogo lo dijo así: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Una paz tan gloriosa que yo ansiaba tener cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Mi mamá se convirtió en mi mamá más o menos para el año 84. Yo recuerdo, mi papá, mi familia y yo somos de Loíza. Yo vengo de una familia grande, alborotosa, salsera, del barrio Mini en Loíza. En ese año 83 mi papá pertenecía a una parroquia, tenía muchos amigos, llegaban trullas a la casa, me gustaba escuchar música. Y esa Navidad del 83-84, ¿sabes cuánta gente bailó merengue con Wilfrido Valle y los beduinos, con el tema del africano? Y yo fue trulla y patando y movía los muebles y todas las cosas. Papá me ponía su música. Yo recuerdo eso cuando estaba pequeño. Yo tenía como 5 años, 6 años. Pero por encima de ese espacio, debajo de la alegría y de la música, había un matrimonio que tenía crisis. Mi papá era una persona muy alegre, extraordinaria, simpática, pero tenía problemas con el alcohol. Era tomador de roncaña. Y tenía problemas con eso. Ya se empezó a convertir en un problema divisivo entre él y mi mamá. Y mi mamá era fuerte. Y las cosas estaban tensas en casa. Y en ese tiempo llegó Cristo a nuestra vida. Santo. Él es la esperanza. Él cambió mi familia, Él me cambió a mí. Hoy te está hablando la segunda generación de ministros, porque desde ese encuentro Cristo nos cambió. ¿Cómo no le voy a decir a otras personas que Cristo cambia a la gente? ¿Cómo no le voy a predicar a otros que cuando nosotros venimos al Señor hay un cambio en nosotros? Que este mensaje de la Navidad cambia la vida y el corazón de la gente. Y yo no sé, pero yo tengo en mi espíritu una impresión de que el Espíritu Santo está insistiendo a que esta iglesia continúe y salga a compartirle a la comunidad lo que Dios quiere y lo que ha hecho en ustedes. Es que cuando estamos así, como en el mundo de Narnia, donde hay invierno y Navidad, vivimos como hechizados, como ellos. Y vivimos como engañados bajo la alegría de la festividad comercial de la Natividad. La Navidad no es un evento que se gestó en la tierra, es un evento que se gestó en el cielo. Por eso no se trata de regalos, no se trata de árboles, no se trata de decoraciones. Esas son cosas buenas, un producto de, una hermosa cosa para celebrar, pero no es la razón de ser. Y entonces la gente vive engañada pensando que tiene problemas, circunstancias y dice, no, si yo lo que necesito es, chacho, esta Navidad tengo problemas, pero olvídate, 24, 25, 26 nos vamos de rumba y se vaya todo por ahí. No, yo lo que necesito es una limpia, que donde la comadre esa que hace cosas ahí me limpia. Oye, yo tengo las 12 velas y las 12 avellanas que voy a poner para el 31, para echarme para atrás y el agua ahí. Tú no necesitas ninguna de esas cosas, tú necesitas a Cristo en tu vida. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas una relación personal con Él. Eso es lo que cambia a la gente. Hoy, como que a veces la gente como que se avergüenza de decirle a otros que usted necesita un encuentro con el Cristo de la gloria. Que Navidad es precisamente esto. Cristo venido a la tierra para encontrarse con nosotros. Navidad es Emanuel. Dios con nosotros es. Pero para que usted vea, la Navidad es una fiesta que nos coloca entre el futuro y entre el pasado. Lo voy a repetir, la Navidad es una fiesta que nos coloca entre el futuro y el pasado. ¿Por qué? Porque es una fiesta escatológica. ¿Por qué la Navidad nos conecta al pasado? Pues porque nosotros recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, recordamos las profecías, mas no habrá para siempre oscuridad. El pueblo que había en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre él. Nos nacerá, he aquí la Virgen concebirá y darános un niño, y llamará su nombre Emanuel. Su nombre será llamado Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, y el principado será puesto sobre su hombro. Admirable, consejero, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Nos recuerda lo que decía así Zacarías: pero tú, Belén de Efrata, no eres la más pequeña entre los hermanos, porque de ti me place sacar al Salvador. Entonces, nosotros miramos al pasado porque estas profecías nos recuerdan que Cristo nació. Nos hacen mirar al pasado para ver, queridos hermanos, el escenario donde Cristo nace. Es una ironía la historia de la Navidad, la mejor historia que hemos contado y nunca antes escuchada. ¿Por qué es una ironía? Porque nace el Rey del Universo, porque nace el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, pero en Belén no hay espacio para él en el mesón. Nace el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tiene que nacer en un pesebre entre la mula y el buey. La iglesia mira el pasado para celebrar algo bien poderoso. Y es esto: la Navidad nos dice que la luz todavía vence a las tinieblas. Alguien debe decir amén. Que de lo vil y menospreciado Dios escoge para avergonzar a los sabios. Que por la locura de esta predicación, de esta enseñanza, Dios le pudo salvar al mundo. Que nosotros lo veríamos sin atractivo, como una planta en tierra seca y árida. Pero de esa raíz, de la raíz de David, Dios sacaría al Salvador del mundo. Santo, aleluya. Entonces nos miramos al pasado y nos llena de esperanza. Pero también la fiesta de la Natividad que estamos celebrando hoy es una fiesta que nos obliga a mirar al futuro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Rey está de camino y pronto vendrá a buscarnos. La historia de las crónicas de Narnia, los viejos narnianos, esos animales que están resistiendo el hechizo de la bruja blanca, que es la que hizo que el mundo viviera así, en un mundo frío y sin Navidad, viven con una esperanza. Aslan, el Rey León, volverá por nosotros. Y yo creo que no hay que explicarle demasiado a usted la teología que hay detrás de esa historia, porque el autor es cristiano. Nosotros vivimos en un mundo que es frío por el imperio del pecado, pero Cristo volverá por nosotros. Señor, amén. Hermano, ya nosotros cuando celebramos Navidad, hoy ponemos la corona, el 25 celebraremos el pesebre, el Cristo que nace como un niño, pero ya nosotros no estamos esperando un niño, no estamos esperando que Cristo venga, nosotros estamos esperando que Él regrese. Y ese regreso, dice la palabra de Dios, es un regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el regreso para zanjar la historia. Es el regreso para recrear las cosas. Es el regreso para darnos la nueva creación. Yo no sé si usted recuerda lo que le pasó cuando se convirtió. Alguna gente pensó que usted estaba loco. De verdad. O sea, si Cristo lo cambió usted así, lo viró de adentro hacia afuera, lo hizo una nueva criatura, lo cambió, la gente dijo: este se está volviendo loco. Algo le está pasando a mi amigo, algo le está pasando a mi amiga, porque posiblemente un día como hoy, algunos de los que me están mirando, ya usted tenía los zapatos brillados, las tacas compradas, porque usted iba a los tradicionales bailables de Nochebuena, Navidad, despedida de año, víspera de Reyes, usted los tenía todos. A lo mejor algunos de los que me miran hoy eran de los compadres de grado prueba, que eran de los que tenían el galón, el tejado, que si aquello, que si que si que de hierro, que aquello, lo otro, para aquel, que el compadre. A lo mejor usted era de los que ya tenía la lista de los chicos y las chicas que usted iba a visitar en estos días. A lo mejor que era de los que salimos regresados, que empezaba el 24 muy abajo y sabe Dios cuándo volvía a la casa. Pero algo pasó cuando nos encontramos con el pesebre, que ahora estas cosas, como decíamos, las cosas que yo hacía, ya no las hago más porque Cristo me cambió. No es que ahora yo estoy queriendo hacerlas y no me atrevo. No es que ahora quiero tirar la piedra y velar al guardia. Es que ya no me nace hacerlo. Algo pasó en mí, que aquel alcohol que me llamaba ya no me llama la atención. Algo pasó en mí, que aquella fiesta que yo intentaba llenar vacío ya no están ahí. Es que se apaga algo en el corazón y se enciende algo más poderoso. Se rompen las cadenas de la adicción, se rompen las cadenas de la dependencia, se rompen las cadenas de la depresión y de la ansiedad. Hay un cambio cuando hemos conocido a Cristo. La iglesia tiene que tomar el rol de compartir con otros y con otras esa esperanza. No sé cómo lo van a hacer,
No sé qué el Señor quiere que hagamos para este próximo año, pero el 2020 es un año trascendental para nuestro país. Es un año eleccionario, pero también es el tránsito a una nueva década. Esta iglesia y toda iglesia se juega los próximos 10 años de vida con lo que hagamos el 2020. Un año de soñar, es un año de proyectarnos, un año de decir, Dios, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿Cuál es nuestro lugar en Aguadilla? ¿Cuál es nuestro lugar en esta tierra? ¿Cuál es nuestro lugar en este municipio? ¿A dónde tú quieres que miremos? ¿A dónde tú quieres que impactemos, Señor? Alaba. La Navidad es una fiesta del futuro que grita como gritaba el evangelista Guille Ávila: ¡Cristo viene! Un día Cristo aparecerá y rasgará el telón de los cielos. Aleluya. El apóstol Pablo describe que un día sonará la trompeta y los cielos se abrirán. Y los que han creído en Cristo se levantarán arrebatados en el aire. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego aquellos que hayamos quedado, el apóstol Pablo vivía con la esperanza de decir esto, y yo voy a ser de los que va a estar esperando al Señor, su corazón ansioso de recibir al Mesías. Todos los que hayamos quedado seremos igualmente levantados y así estaremos para siempre con Él. La Navidad es una fiesta del pasado y es una fiesta del futuro. Lo había pensado así. Entonces, yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que en medio de esta narrativa del Evangelio según San Lucas, yo veo algunas 4 cosas fundamentales del pasaje que yo les acabo de leer como distintivo de la narración de la Navidad, que es poderoso. La primera, si usted habla su Biblia en Lucas capítulo 2 y va al versículo 8 conmigo, yo veo un título ahí interesante: Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando nosotros hemos ido a Tierra Santa, uno de los lugares que uno visita en Belén, que hoy en día es parte del territorio palestino, es el campo de los pastores. Esto que usted lee aquí, que Lucas tiene la experiencia de decir que los ángeles aparecieron y cantaron, nosotros sabemos exactamente dónde está. Y en ese lugar donde los ángeles le dieron una sinfonía, una serenata a los pastores, uno puede tener la oportunidad de ver que todavía en Belén hay cuevas donde los pastores escondían a su rebaño y pasaban esas vigilias de la noche. Se imagina donde tal vez uno vio a Cristo, donde los ángeles dieron este anuncio de que el poderoso Salvador nacería en aquella tierra en Belén. Los ángeles y los pastores, para mí esto resume el sentido del humor profundo que tiene Dios. ¿Por qué? Porque es mezclar lo sacro y lo profano, lo vil y lo menospreciado con lo angelical y lo sublime. ¿Por qué? Porque los pastores eran gente de muy poca monta social, era gente de mala calaña, eran pillos, o sea, hacían negocio con las ovejas del patrón a veces. Eran borrachines, algunos para poder mantener el paso de violar las ovejas en la noche, se hacían adictos al licor, eran pobres y marginados. Pero a esa gente es la primera que Dios quiere darle una serenata en el campo para que sepan que ha nacido el Salvador del mundo. Porque a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron, dice Juan. Así que el mensaje de la natividad es ¿para quién? ¿Para quiénes? Para los humildes de corazón. ¿Para quiénes? Para quienes pueden creer a pesar de nuestra maldad. ¿Para quiénes? Para aquellos que cometen errores, para aquellos que a pesar del pasado deciden creer, para aquellos que a pesar de nuestra condición podemos entender que no son nuestros méritos, sino la gracia de Dios la que nos califica para ser salvos. Que podemos ir al Mesías y por eso Dios lo envió. Esto no es por mérito, esto es por fe. No hay pecado tan degradante que ninguno de los que está aquí cometa que Dios no pueda perdonar. Yo todavía me pregunto y me estoy sacando la idea de dónde nos sacamos la idea de que para acercarse a Dios hay que estar bien. La mayor parte de la gente, cuando los invitamos a la iglesia, piensa: yo no puedo ir porque todavía yo no estoy bien con Dios. Entonces la cosa es que por tu propia fuerza nunca lo podrás hacer. Precisamente porque no estás bien es que lo necesitas. No es cuando estés bien que venga, es ahora que tienes que venir. Santo. Porque no es tu fuerza, es la gloria de Dios operando en ti. Sí, Señor. Es cuando Cristo nace en el corazón, los cambios comienzan a darse, no es a la inversa. Aleluya. Por eso Dios proveyó un Mesías. Esa es la Navidad.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y por su nacimiento luz resplandeció sobre ellos. Hay una nueva de bendición. Dice que los ángeles fueron a donde los pastores y aquellos hombres fueron los primeros testigos del nacimiento de Cristo. La segunda cosa que nos dice esta narrativa está en el versículo 10 del capítulo 2. Léalo conmigo. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí yo les doy que nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Aleluya. Lo segundo que yo veo en este pasaje es que la Navidad y la predicación de ella es una noticia de gran gozo. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. La proclamación del reino debe oler, debe saber, debe transmitir al oído buenas noticias. Estos días he estado viendo a veces sermones en la calle de personas que a veces tienen la oportunidad de congregar personas fuera de la iglesia, y sus sermones no son esperanzadores, son críticas, peleas entre una cosa, critican a otros pastores. Yo digo, tienes la oportunidad de mover a la iglesia afuera, de tener equipo, sonido, de movilizar, impactar un sector y usar tiempo precioso, no para compartir la esperanza, sino para compartir frustraciones y cosas que nada adelantan en la vida de otros. ¿Sabe lo que dijo un teólogo, Tony Campolo? Él decía, yo me imagino, cierro mis ojos, y cuando me hablan del reino de Dios, la imagen que viene a mí es una fiesta. Santo. Sí, porque hermano, con una cara de limón seco y de una cara mitad pitbull y mitad cara bulldog, la gente no va a querer recibir esta noticia. Sí, Señor. No va a querer recibir la mejor historia del mundo, Señor. no va a querer recibir la mejor noticia que pueden hacer, que pueden ser hechos nuevos, que pueden ser perdonados, que pueden ser salvos, que pueden ser libres, que pueden ser hechos nuevos. No son esas buenas noticias. Yo creo que es importante que como iglesia, yo los estoy retando en esta noche, en su noche de aniversario, en este 41 decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero también queremos decir, Señor, heme aquí, envíame. Santo. Es importante, iglesia, que no pierdan el gozo y el entusiasmo y la pasión por compartir la palabra con el que no la dio. La gente tiene que salir de esta casa levantada, de esta iglesia impulsada, de esta iglesia lista para ser de bendición. Listo, puede llegar destruido, puede llegar abatido, pero saldrá de nuestras manos mejor que como llegaron, porque les vamos a predicar la poderosa palabra, los vamos a discipular, los vamos a levantar, los haremos hombres y mujeres dignos de la palabra de Dios. Alaba. Sí, Señor. Nuevas de gran gozo. Lo tercero que yo veo en esta historia está en el versículo 11. Ya mismo entramos a la parte final. Dice el versículo 11, es que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo tercero es que Lucas describe que el mensaje de los ángeles testifica de que el Mesías que ha nacido en la Navidad es un Salvador. Diga conmigo, Salvador. Salvador. Y además es un Señor. Diga conmigo, Señor. Señor. Nos ha nacido un Salvador. ¿Y por qué un Salvador, pastor? Porque usted y yo estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Eso dice la Biblia. Y por eso necesitábamos ser salvos de la muerte. Por eso usted no va al cielo por sus buenas obras, porque sus buenas obras no son capaces de salvarlo. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Que uno no se salva ni por sus buenas relaciones, no se salva ni por sus buenas obras, ni por la familia que provenga. O sea, como que yo no soy salvo por las buenas obras. Claro, las buenas obras son testimonio de lo que ocurre acá adentro en el corazón, pero no funciona a la inversa. Eso de venir a decirle a Dios cuando Él lo llame en el tribunal de su presencia, decir, chacho, Señor, tú no sabes, yo. Muchacho, yo me levantaba por la mañana, yo ayudaba al vecino, le cortaba la grama, yo, chacho, le daba el pesito al deambulante, hacía la obra de canto, yo era muy escado, mire, imagínense, yo hacía la obra de, chacho, de buen día. Esa no es respuesta para poder dejarte entrar aquí al reino de los cielos. Yo, Señor, tú no sabes.
No, yo era de la iglesia de Esteve, presbiteriana, de José, sí. Chacho, esa iglesia yo era miembro ahí fiel. Yo ayudaba, yo diezmaba en esa hora, mira. Esta iglesia es buena y todo, y el pastor es tremendo. Pero esa no es la razón por la que usted va a entrar al cielo. Yo, chacho, tú no sabes quién era mi papá, el reverendo Luis Rivera Lanzó, pastor de la iglesia bautista de Cagua, de la iglesia bautista, ese es mi papá. A Edwin lo conozco, tremendo, y lo que hizo también, por esa no es la razón por la que usted puede entrar al cielo. Ninguna de esas cosas nos cualifican para, usted no puede, no es la expresión, usted no puede buscar indulgencia con escapulario ajeno. Usted no puede presentarse al Señor, y porque tu papá y tu abuela venían, y porque tu mamá venía, y porque te predicaron, y porque una vez te congregaban, eso será razón suficiente para entrar a la eternidad. Si sonara la trompeta hoy, y Dios le hiciera esa pregunta, ¿qué usted respondería? ¿Por qué vamos a estar en la eternidad? La única manera de salir de nuestro extravío, ¿sabe cuál es? Es que te encuentres con un Salvador. Y eso es lo que la Navidad nos presenta, que en Belén nació un Salvador. Por eso en cada culto que una iglesia evangélica se congrega y se pueda, siempre le preguntamos a las personas, ¿usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? ¿Por qué lo hacemos? Porque esa decisión pende de la eternidad. Esto es serious business. Esa decisión de hacer mi corazón un pesebre para que puedan hacerlo es una determinación sumamente importante. Él quiere ser Señor, Él quiere ser Salvador de nuestra vida. Y le pregunto, ¿qué concepto tiene usted de Cristo? Porque hay gente que dirá, no, Él es el gran maestro de moral. Eso es conocimiento universitario. Él es el gran liberador, la gran ética, eso es conocimiento sociológico. Pero ninguna de esas cosas salva, a menos de que usted lo reciba como Salvador. Aleluya. Ese es el mensaje de la Navidad. Santo, aleluya. En el corazón del ser humano. Déjeme terminar con esto. Los ángeles cantaron algo que decía: gloria a Dios en la altura, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sabe? Esto nos dice que la Navidad no se gestó en la tierra. La Navidad se gestó en el cielo. La Navidad no es el producto de una fiesta comercial, es una celebración celeste. Y debe producir en nuestra vida, si hay gloria a Dios en el cielo, debe producir en nosotros y en los hombres paz y buena voluntad. Ahora, si la Navidad le está dejando a usted pérdida, pelambrera, discusiones, intoxicación, perversión, usted no está celebrando la verdadera Navidad. Usted tiene un facsímil razonable. Pero la verdadera Navidad es la que cambia el corazón humano y la que literalmente nos conecta y nos pone en paz para con Dios. Santo. Mire, yo creo que la Navidad es una oportunidad maravillosa para poder recordarle a la gente que la natividad es igual a esperanza, que la natividad, el que Cristo haya venido a nacer, es igual a escoger o celebrar la cosa más grande que Jesucristo pudo haber hecho. Es que Dios enviara a su Hijo para que se encarnara, para que habitara un cuerpo humano, para cumplir solamente una meta: el poderlo sacrificar, el poderlo entregar por beneficio de toda la humanidad. Necesitaba venir en carne, necesitaba ser puesto en un madero, necesitaba recibir el peso de nuestro pecado. Y el Señor, en medio de esta oportunidad, nos recuerda que la Navidad es una gran oportunidad para que la gente sea bendecida y salva por Él. La historia bíblica concluye, o el pasaje que he seleccionado en esta noche, en el versículo 20, con lo siguiente: y los pastores, cuando vieron al niño, cuando se encontraron con José, María, algo les pasó. Porque el versículo nos dice de la siguiente manera: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. Aleluya. Hubo un encuentro sobrenatural en medio de ese pasaje.
No cambiaron por la predicación, aquello no fue una campaña evangelística, aquello no fue un culto de liberación, aquello no fue un seminario de discipulado. Ellos se chocaron y se encontraron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no volvieron por el mismo camino. Así dice que los reyes también se encontraron con el niño y volvieron por otro camino. Porque uno no puede encontrarse con la gloria de Dios y quedarse siendo la misma persona. Entonces, aquellos pastores, literalmente pelloneros, mal hablados, la turba, la zahorria, la gentucería, la gente de orilla. Esa gente se encontró con el pesebre y dejó de ser lo que era. Santo. Porque Cristo hace algo poderoso en medio de nuestra vida. Aleluya. Nos cambia, Sí, Señor. nos transforma. Sí, Señor. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto, oído, Sí, Señor. como se les había dicho. Santo. Es Cristo la esperanza de la verdadera Navidad. Vamos a estar puestos de pie en esta noche. Santo. Aleluya.